Empecemos. Ya tengo abierto el programa Mastercam. Dentro del programa Mastercam tenemos en el menú de herramientas archivo, estructura alámbrica, superficie, sólido, dibujo y transformar, que me ayudan al diseño de las piezas. En este caso empezaremos trazando líneas entre extremos. En línea entre extremos tenemos el tipo, que es forma libre, horizontal y vertical, y el método, dos extremos, punto medio y multilínea. En este caso vamos a ocupar punto medio, que va a partir nuestra línea del punto de origen a una cierta medida que determinamos acá en dimensiones. Me pide la medida 311.77, enter, el ángulo 180 y le doy a aceptar. Para visualizar por completo el dibujo hago simplemente clic derecho y me voy a ajustar, y me ajusta la pieza completa o la entidad completa. O con el mouse yo alejo y acerco para tener una visualización completa. Lo siguiente que tengo que trazar es un radio de extremo a extremo. Para hacer ese radio de extremo a extremo usamos la herramienta dentro de estructura alámbrica, es círculo con punto. Desglosamos el menú. Dentro de círculo con punto tenemos arco con extremos. Seleccionamos arco con extremos. Después aquí nos indica introduzca el primer punto, que es un extremo. Introduzca el segundo punto, que es el otro extremo. Fijamos con un clic, simplemente con uno, y después aquí nos indica introduzca el primer punto en las dimensiones. Radio, el radio es 1800 y ahí nos creó. Simplemente damos a aceptar y ahí nos creó. Para verificar el radio tenemos aquí en dibujos y la forma de acotar. Tenemos acotación circular. Elegimos acotación circular y verificamos que está radio 1800. Damos OK. Lo siguiente es que necesito dos líneas inclinadas a ambos extremos. Para hacer eso volvemos al menú de herramientas. Dentro de estructura alámbrica volvemos a ocupar línea entre extremos. En línea entre extremos, esta vez ya no punto medio, simplemente dos extremos. Elegimos un extremo y en forma libre elegimos cualquier otro punto y lo fijamos ahí con un clic. Después determinamos las dimensiones, porque estando del color celeste todavía no está fijada las dimensiones. Me pide una longitud de 55 milímetros, le doy en 55, enter, y un ángulo. Me piden el ángulo de 5 grados por extremo. En este caso, según el plano cartesiano, tengo la línea vertical, que sería 270 grados, y como me piden 5 grados solo hago la sumatoria, 270 más 5 grados y enter. Doy OK. Necesito esta misma línea al otro extremo. Puedo hacer de la misma forma, línea, dos extremos, elijo el extremo, en forma libre lo fijo en cualquier lugar con un solo clic y me vengo a determinar las dimensiones, que sería 55 milímetros, enter, y el ángulo, en este caso según plano cartesiano, de la línea vertical, que es 270 grados, tendríamos que restar menos 5 para que nos dé invertido al anterior. Entonces 270 menos 5, enter, y ahí nos da la línea. Aceptar, y ahí tenemos la línea. Verifico el ángulo en la herramienta de dibujos, la acotación angular.
En la acotación angular, para una buena selección y una buena acotación, en este caso tendríamos que elegir la línea. Así como ven, la línea seleccionada, no punto, no, solamente línea, que aparezca la línea seleccionada. Un clic y seleccionas la otra línea entera, no punto, no, línea entera, y otro clic, y ahí tenemos la acotación de grado, 10 grados. Hacemos una regresión, borro esto y borro esto para dar una explicación. El otro método en que se puede realizar la otra línea del otro extremo. Uso la herramienta, en el menú de herramientas uso transformar. En transformar tenemos varios menús. En este caso vamos a ocupar reflejar, así como el gráfico nos indica, refleja cualquier entidad. Hago clic, seleccionar entidades, selecciona la línea que quiero reflejar, hago clic, selecciono finalizar selección o simplemente enter. Ahí tenemos. En este caso por defecto me lanzó al desplazamiento en Y, que es lo que queremos. También hay aquí en desplazamiento en X, que la voy a seleccionar y se va a ir a lo contrario, según el eje X. Pero yo quiero según el eje Y, así que elijo desplazamiento en Y. Tengo aquí una opción de copiar o mover. En este caso no quiero que desaparezca la primera, así que elijo copiar. Aceptar. Restablezco colores. Solamente restablezco colores. Clic derecho ahí en la pantalla. Y esta herramienta de borrar colores o restablece colores. Clic. Y simplemente restablece los colores. Verifico nuevamente el ángulo con acotación que está en la herramienta dibujos. Angular. Elijo la línea completa. A un lado de la línea, no punto, línea completa, y la otra línea completa, y me da el resultado. Está correcto nuestro diseño, tiene 10 grados, es lo que me pide el plan. Verifico ahora la distancia entre puntos, que sería en la misma herramienta de dibujos, horizontal. Elijo un extremo, otro extremo, y me acota la medida horizontal, que está correcta. Luego verifico la longitud de esta línea inclinada. Esta vez ocupo ya no horizontal ni angular, esta vez ocupo paralela. Selecciono y crear dimensión lineal, especificar el primer extremo. En este caso puedo especificar un punto y otro, y me da la cota, o simplemente selecciono la línea completa y me da la cota. Está correcto, nos pide 55 y está correcto. Con eso estaríamos verificando las dimensiones de nuestro diseño, que está correcto. Una herramienta en Mastercam son las capas. Aquí en capas, que puedo seleccionar acá abajo, sólidos, trayectoria, sólidos, funciones recientes, las que ocupé. En este caso quiero capas. ¿Qué hace en función de capas? Simplemente agrupa entidades en cierto número de capas. En este caso solo tengo una, y aquí con esta herramienta de añadir una capa nueva, añado una más. Hago clic, tengo una segunda capa con 0 entidades, porque en la primera capa está todas mis entidades. Quiero trasladar las entidades de dimensiones, las cotas, a la segunda capa, para que no exista confusión en selección de líneas o de colores. ¿Cómo hago eso? Traslado las cotas, seleccionándolas, todas las cotas, haciendo clic derecho. Nos vamos a la herramienta cambiar capa, clic. Aquí hay opciones de mover o copiar. En este caso quiero mover de la primera capa a la segunda. Está correcto ahí mover. Usar capa activa. También puedo
deseleccionar esta y determinar un número de capa distinto. En este caso es la 2, está correcto. Puedo usar capa activa porque se encuentra activa. Y ok, se trasladó. Tenía 8 entidades en la 1, ahora se compartió. Las cotas se fueron a la segunda capa. Puedo hacerlas visibles o no visibles. Simplemente en esta columna, seleccionando la X, se me desapareció el croquis. Y para volverla a aparecer, la vuelvo a hacer clic sobre la X y vuelve a aparecer. Mientras la tenga seleccionada, el número de capa no puede desaparecer. Así que yo necesito el croquis. Selecciono con un clic y hago desaparecer las cotas. Para identificar que son cotas, aquí tiene un nombre, doble clic y las pongo el nombre de cotas o dimensiones, como quieran. Aquí la puedo nombrar como croquis. Ahí tenemos. En nuestro dibujo esta línea fue de construcción. La voy a eliminar, la suprimo. Aquí me da una advertencia porque tenía una acotación. Para esta entidad, eliminar la entidad de dibujo asociada porque tiene una cota, conservarla, eliminar. Ok. Observamos, se eliminó nuestra cota porque estaba en esa línea. Selecciono la cota, la capa 2 y puedo acotar nuevamente, pero ya el radio entre sus extremos. Estando activada la capa 2, el nuevo diseño que hice o la nueva línea que puse o acotación que puse se va a ir a esa línea activa. Activo el croquis y desactivo las cotas para una mejor visualización. Luego necesito mover la pieza para que quede en el centro del plano. Voy a ocupar una línea simple de dos extremos, de este extremo a este extremo. Doy ok. Puedo cambiar el tipo de línea seleccionando la línea, clic derecho en este menú, desgloso, y ahí hay diferentes tipos de línea entrecortada, de eje y las demás. En este caso le puse entrecortada solamente porque es de referencia, nada más. Quiero trasladar este punto al origen del plano. ¿Cómo hago eso? En la herramienta de transformar, selecciono transformar, elijo mover a origen, seleccionar punto de partida de traslado, selecciono un simple punto del croquis. Yo quiero exactamente al medio de esta línea que se mueva al origen del plano. Hago clic y se movió automáticamente al origen. Para restablecer colores, clic derecho y selecciono este icono, un clic y se restablecen los colores. Esta ya no la necesito, la puedo borrar. Bueno, ahora tengo una pletina de donde van a hacer esta plantilla. Creo las dimensiones de la pletina para que no se me introduzca en el croquis o dentro las cotas. Adiciono una capa más, selecciono añadir una capa nueva. Tengo una tercera capa con 0 entidades, está seleccionada, así que en esa capa se introducirán las nuevas líneas que voy a croquisar. Elijo estructura alámbrica, rectángulo, esta vez es rectángulo. Elijo dentro del rectángulo hay un menú, tenemos rectángulo, formas rectangulares y diferentes. Esta vez es rectángulo porque mi pletina es un rectángulo. Elijo rectángulo. Aquí por defecto me selecciono anclar al centro. Si quito la selección, me pide seleccionar una posición para la primera esquina, que hace un rectángulo desde una primera esquina y la esquina contraria. Pongo aceptar, pero en este caso no voy a ocupar esa, así que selecciono y la suprimo.
Nuevamente elijo rectángulo. En esta ocasión voy a activar anclar al centro. ¿Qué es lo que hace? Selecciona un punto base, selecciona el origen o cualquier punto y a partir de ese punto me crea el rectángulo por ambos extremos. Justamente en el centro del rectángulo es el origen. Clic y determino medidas, que mi pletina mide 370 y de altura es 75. Le doy OK. Está mal ubicada. ¿Qué debo de hacer? Mover, trasladar este rectángulo a mi punto de origen, pero partiendo del centro de esta línea. Esta vez uso la herramienta transformar. En este caso uso el icono trasladar, clic en trasladar y me pide traslado, seleccionar entidades para trasladar. Selecciono solamente el rectángulo que quiero mover, enter o finalizar selección. Puedo mover aquí en diferentes ejes. La primera opción que me trae es copiar o mover. También tiene unir. En este caso vamos a mover porque yo solo quiero un rectángulo y no dos. Acá hay otra opción de duplicar. Puedo duplicar 2, 3 veces, 4 veces. En esta opción puedo mover en el eje X, derecha o izquierda según, y en el eje Y según una medida determinada. La otra opción que tenemos es de vector, desde y hasta dónde. Selecciono, volver a seleccionar y seleccionar el punto a partida de traslado. Entonces selecciono el punto de donde va a partir el traslado. Siguiente, selecciono el punto final donde tiene que ir el traslado, que sería el origen. Ese símbolo que aparece es del origen, este no, este es del origen, X, Y, Z, 0. Clic y se me trasladó toda la pieza porque elegí mover. Como les decía, distancias, número 1, si yo aumento más distancias, mira, me duplica, me triplica. En este caso solo quiero 1 y OK. Identificando las capas, selecciono la 1 y puedo hacer desaparecer la pletina que dibujé en este momento. Que estas capas son útiles en el momento de seleccionar para programar. Lo siguiente es que tengo que crear el sólido o la chapa, que son de 10 milímetros. Una chapa ya con la abertura que tengo acá, para mostrar la pieza en sólido. Clic derecho, puedo hacer isométrica, vista isométrica. Clic derecho, puedo elegir superior. Clic derecho, la vista frontal. Clic derecho, vista superior. Para crear un croquis, un sólido de la plantilla que quiero terminada, creo una nueva capa, selecciono todo mi dibujo, traslado a la siguiente capa, mover. En esta vez ya no mover porque no quiero que desaparezca, quiero copiar. Copio, usar capa activa, que es la número 4, sí, OK. Desactivo todas las capas usando este icono, desactivar todas las capas, y en esta elimino la línea del centro para crear un contorno cerrado de la pieza. Para eliminar entidades se encuentra aquí en el menú de estructura alámbrica y uso la herramienta dividir. Me divide quebrando línea o simplemente seleccionando una línea.
retrocedo porque se me borró la línea que necesito. Y con esa tenemos la pieza completa, el croquis cerrado que vamos a elegir para extruir un sólido. Elijo la vista isométrica y en herramientas, en este caso uso sólidos. Antes añado una capa nueva y en la capa nueva va a estar el sólido que voy a crear en este momento. Elijo la herramienta sólidos y elijo la herramienta extruir. En extruir me pide seleccionar cadenas a extruir. El icono de acá me selecciona cadena, el de acá me selecciona en ventana. Esta es línea simple, en este caso es una cadena cerrada, así que elijo cualquier línea. Si marca de esta forma es que está correcto y damos OK y ahí me creo. Si lo veo de vista frontal, mi pieza yo quiero que se extruya al lado de abajo, o sea en Z negativo, porque en este momento está Z positivo. Así que simplemente invierto, revertir todo, luego le determino la medida y doy a aceptar, y con eso tendríamos el sólido hecho.